que los operadores de justicia están fallando en este sentido. ¿Se puede ampliar los plazos de la caducidad de la prisión preventiva? ¿Se puede reglamentar en términos de la medida sustitutiva para delitos más graves y menos graves, etcétera, etcétera? Pero aquí parto de la pregunta primero, constitucional o no constitucional, pero además de aquello, de la variación de estos plazos y de la reglamentación de todas estas medidas, ¿no necesitamos una reforma integral de la justicia? Porque si estamos hablando de los procedimientos operativos de la justicia, de los tiempos de la investigación, etcétera, etcétera, ¿no también está fallando el Código de Procedimiento Penal aquí, Javier Flores? Bueno, yo creo que es un problema generalizado. Yo diría que más que un tema legal es un tema de cultura judicial, digamos, particularmente los jueces, pero también vinculado a los fiscales, incluso hasta los propios ciudadanos. Es un tema bastante complejo, no es un tema para votar con una sola mirada, con una sola pregunta, por supuesto. Evidentemente se necesita una reforma integral de la justicia. El punto es que se pueden dar pasos concretos en esa dirección. Yo creo que llega el momento en el cual tenemos que establecer mecanismos de transparencia y de exigencia de responsabilidades concretas a los operadores de justicia. Yo creo que los jueces han sido dejados muy a su aire y con el cuento, porque a estas alturas es un cuento de la independencia, han querido mantener un coto cerrado tanto en su administración como en sus falencias, manteniendo un espíritu de cuerpo que es tradicional en ciertos estamentos del poder. Bastaría pensar en la policía o en las Fuerzas Armadas. Este espíritu de cuerpo aplicado en la justicia, que es a su vez una parte fundamental, neurálgica, del funcionamiento adecuado de una sociedad democrática, es altamente peligroso. Yo creo que sí, que en efecto hay que hacer reformas integrales. Creo que para el efecto corresponde en principio investigar de manera detallada, y creo que hay una investigación en curso sobre eso, qué causas se han retenido, por qué razones, en quién ha estado el error, y empezar a exigir responsabilidades de quienes han utilizado su poder, porque el ejercicio de la capacidad de dictar una sentencia es un poder, tal vez de forma inadecuada o incluso, como sugiere Diego Hernández, es honesta o corrupta. Sancionarlos, sacarlos y buscar renovar y oxigenar una justicia que aquí, en Guayaquil en particular, es una porquería. Es decir, establecer mecanismos de rendición de cuentas, establecer auditoría y que los perfiles de los jueces se cumplan de acuerdo con una capacitación y claro, un proceso de ascensos, de méritos y una capacitación adecuada y permanente del profesional. Muchas gracias, Javier Flores. Vamos ahora donde Andrés Roche, repito, sin perjuicio de que puedan contraargumentar lo dicho por sus colegas del debate, miembros del debate. Vamos a la pregunta 4. Les recuerdo que he dicho que vamos a tratar las 4 preguntas relativas a las enmiendas que guardan relación, valga la redundancia, con el sistema judicial. La pregunta 4, Andrés Roche. Con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados, uno por el presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la función de transparencia y control social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4? Andrés Roche, minuto y medio. Antes de comenzar el análisis de esta pregunta, sí quiero adicionar algo a lo anterior. Encantado. Evidentemente hoy las cortes están totalmente corruptas, sí, es verdad. Y en Guayas es el principal problema de liberación de delincuentes, delitos atroces. Evidentemente eso es también producto de la desinstitucionalización del país, de haber desbaratado una Corte Suprema que comenzaba a reestructurar la función judicial. Es terrible que ahora la mayoría de los jueces son ocasionales, temporales y compañeros del juego de pelota de muchos de los otros abogados que ejercen ahí y se prestan para el contubernio de este tipo de delitos. Entrando en el análisis de lo otro, del tema de donde se justificaron de las 2 primeras preguntas, para meterle mano a la justicia, el presidente y Alexis Mera han comparado esto con el proceso de los Estados Unidos, el proceso americano, en donde hay unas grandes diferencias. Primero, la madurez política, en donde, por ejemplo, Obama heredó el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, nombrado por Bush, y Bush heredó el de Nixon, en donde también van pues a una audiencia muy programadas y duras ante el Senado, y hay todo un procedimiento reglamentado. Aquí no es que me asuste tanto que el presidente tenga su delegado y la Asamblea su delegado para nominar, ya eso de por sí en Ecuador es un problema. Lo que no se han dado cuenta es la letra pequeña, es que quedan administrando
la justicia en una pregunta con 18 meses. Es ahí la diferencia con lo que decía el presidente y Alexis Mera, es ahí el engaño. No es tanto la nominación, es que se quedan administrando la justicia, se quedan dentro del Consejo de la Judicatura, en la pregunta 4 y en la 5. Por eso hay que leer los anexos, por eso hay que leer la letra pequeña, el diablo está en los detalles. Es ahí el problema y es así como se violenta ese principio universal, constitucional, de la división de los poderes del Estado. Gracias, Andrés Roche. Virgilio Hernández. A ver, solo para precisar lo que acaba de señalar Andrés Roche. Sí, efectivamente, en los Estados Unidos el presidente propone y el Senado aprueba la nominación de los jueces. Igual pasa en Francia, en Alemania la mitad son puestos por el Bundesrat, la mitad por el Bundestag. Es decir, en el mundo se establecen distintos mecanismos a través del cual se nombra o a través del cual se establece el máximo órgano de administrar justicia o también estas instancias encargadas de la administración del sistema de justicia. Yo creo que aquí estamos viviendo un tema de emergencia y frente a ese tema de emergencia en el que todos hemos coincidido, si hay cómo hacer una primera conclusión de la primera parte de este panel, podemos decir que todos hemos coincidido en que quizá las reformas ayudan, la modificación de la ley ayuda, pero fundamentalmente un problema gravitante está en quién administra justicia. Creo que ese es un tema fundamental. Por lo tanto, el establecer esta comisión de ninguna manera significa que se va a poner los jueces a dedo. Esto creo que es importante señalar. No es que aquí yo pongo a mis amigos de jueces. Los mecanismos son exactamente los mismos. Tiene que hacerse concurso público y además en ese concurso público puede existir la veeduría ciudadana. Ahora yo veo que hay una serie de argumentos que señalan y dicen que la participación ciudadana ya no existe porque se está debilitando aparentemente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso en sí ya es paradójico, porque el mecanismo al que se está recurriendo es la consulta popular, que eminentemente es un mecanismo de democracia directa. Y segundo, y esto es lo más importante, no es que se están estableciendo unas atribuciones para que se ponga a quien quiera, Gracias, Virgilio Hernández, sino para poder agilitar precisamente el mecanismo. Pero este mecanismo, ¿en qué consiste? En concurso público de merecimientos y al mismo tiempo en la posibilidad de que los ciudadanos tengamos veeduría. Ahí está un elemento fundamental de la participación ciudadana. Gracias, la Virgilio capacidad Hernández. de vigilar la administración del poder. El tiempo se le terminó en esta pregunta. Javier Flores. Bueno, yo creo que básicamente ha sido dicho por quienes me han antecedido. Creo que es sumamente importante las reformas que se han comentado y que van de la mano con una administración de justicia que tiene que cambiar, como se dijo en la pregunta anterior. Yo creo que es constitucional preguntar sobre esta materia específica. Creo además que el diseño institucional que se propone, en particular el anexo a la pregunta, es uno de los tantos diseños institucionales que puede y es legítimo pensar como realizable, digamos. No tiene ninguna cuestión que llame la atención en comparación con otros diseños institucionales que atienden a la misma materia que, son comunes en México, en Francia, en España. No hay que horrorizarse sobre esto. Yo creo que se comete con demasiada facilidad la falacia del envenenamiento del pozo. No se puede deslegitimar la reforma porque no es inconstitucional, no es ilegal, pero como los del gobierno son malos, entonces no se debe llevar a cabo. Curiosamente, eso produce el efecto contrario que tanto critica la oposición, porque si el gobierno no asume las responsabilidades, que en este caso o en otros, tendría que asumir, precisamente desinstitucionaliza el país, porque no se le exige a quien tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo de manera adecuada y eficiente, las responsabilidades que debe cumplir en materias específicas que están abiertas al análisis. Entonces yo creo que en ese sentido habría que repensar esto. Si vamos a hacer una crítica, que no sea simplemente la crítica de el gobierno quiere hacer tal cosa y porque es malo, etcétera, que yo creo que al final del día eso termina envenenando el pozo y pudriendo el debate, porque ninguna cosa que haga el gobierno, si es malo, va a ser buena. Pero creo que habría que discutir entonces si la reforma tal como está planteada, si el anexo de la pregunta son constitucionales y son legales, y mi respuesta inicialmente es que lo son. Y habría que discutir los detalles. Gracias, Javier Flores. Repito, y don Andrés Roche, sin perjuicio que puedan contraargumentar lo expresado por sus compañeros de panel, voy a la siguiente pregunta, la quinta pregunta, que es la cuarta en este caso de análisis, la quinta de las enmiendas, con la finalidad de tener una
más eficiente administración del sistema de justicia. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5? Y aquí para añadir, el presidente de la República incluso ha dicho que estarían conformados por un delegado del Ejecutivo, un delegado del Legislativo, el presidente de la Corte de Justicia, el fiscal general, etc. Andrés Roche, su turno, minuto y medio. A ver, he aquí el problema. Parece que no fui claro en la primera intervención sobre esta pregunta, sobre este análisis de esta pregunta. El problema, más allá de la nominación, es esas letras pequeñas y el anexo, en donde ahí sí se da una violación a los principios universales constitucionales de la división de poder. ¿Por qué? Porque se queda en la administración. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura si no es administrar las Cortes? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que hacer ahí un delegado del presidente y un delegado de la Asamblea, en donde tiene mayoría el presidente? No tiene absolutamente nada que hacer en la administración. Por eso he dicho, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero no se diferencia mucho de lo que hoy en la Constitución está escrito, en ese Consejo de Participación Ciudadana que ha actuado de forma lenta, porque ya ahí hay delegados de la función ejecutiva y de la función legislativa. El problema es en la administración. Ese detalle es lo que no le han dicho al pueblo ecuatoriano. Es ahí la violación constitucional. Y por eso, en estas preguntas, el pueblo ecuatoriano tiene que decirle al presidente Correa, no, usted no puede administrar las Cortes. Si quiere nominar, ya tiene el camino hoy con el Consejo de Participación Ciudadana, con las veedurías, con lo que ha dicho Virgilio. El problema, repito, y que el pueblo ecuatoriano lo tenga claro, no está tanto en la nominación, en nominar y en los concursos, está en que se quedan en el Consejo de la Judicatura como miembros, y ese Consejo de la Judicatura administra la justicia en el Ecuador. O sea, que va a terminar nombrando y sancionando disciplinariamente a los jueces. Es ahí el problema, es ahí la falta de independencia de los poderes del Estado. Gracias. Por lo cual, repito, el pueblo ecuatoriano en esas preguntas tiene que decirle no al presidente Correa, no señor presidente, no queremos que usted administre la justicia. Gracias, Andrés Roche. Eso es lo que no le están diciendo. Virgilio Hernández. Hay momentos de crisis en los que es necesario intervenciones que ayuden precisamente a superar esa crisis. Aquí, y muchas veces se pondera esto de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos, que ahora es tan ponderado el tema de la justicia, no olvidemos que en la década de los 30, efectivamente se tuvo que intervenir en la justicia. Había todo esto que se dio a llamar el gobierno de los jueces, y este gobierno de los jueces no permitían que se apliquen todas las políticas que les permitan salir de la crisis que enfrentó el mundo en 1929, y por lo tanto hubo que intervenir sobre esto para poder modificar esta situación y permitir que las políticas del nuevo ideal puedan aplicarse. De tal manera que hay momentos de crisis en los que no se puede permanecer impávidos, en los que no se puede permanecer sin hacer nada, sin dar respuestas. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? En primer lugar, no se está eliminando el Consejo de la Judicatura, por lo tanto no es que se está modificando la estructura fundamental del Estado, porque lo que se está haciendo es estableciendo una nueva composición. En lugar de que sea de 9, que son electos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se está estableciendo otro mecanismo. Quizá, ¿cuál es la precisión que hay que hacer? Que en este caso habrá un delegado de la función ejecutiva, quien quiera que sea el presidente de la República, porque también tenemos el peligro de ver ahora quién es el presidente. Esta es una reforma que va a estar en el marco constitucional. Un delegado del presidente de la República, un delegado de la legislatura, igual. Ahora, circunstancialmente y de manera absolutamente excepcional, hay una gran mayoría del Ejecutivo, del movimiento del Ejecutivo, también el Legislativo, pero eso no ha sido lo usual. Por lo tanto, va a haber un delegado legislativo en el que coinciden distintas fuerzas políticas. Gracias, y luego Virgilio Hernández. van a haber representantes del presidente de la Corte Nacional, del fiscal y del defensor público. ¿Qué es lo que tiene que precisarse ahí? Que en este caso, estas 3 personas que integrarían el Consejo de la Judicatura no pueden ser operadores de justicia. Gracias, porque de lo contrario estarían siendo juez y parte. Gracias. Creo que eso es importante precisar. Gracias, Virgilio Hernández. Una nueva forma. Gracias, Virgilio Hernández. El turno ahora es para Javier Flores y con esto hemos terminado. Bueno, yo creo que habría que tener claro nuevamente que
es perfectamente legítimo preguntarle eso al soberano, es perfectamente constitucional. Yo creo que hay distintas naturalezas en las preguntas. Hay algunas preguntas que son más de razonamiento, por ejemplo las preguntas que para mí típicamente son preguntas sobre principios liberales, el caso del juego de azar o el caso de los toros, por ejemplo, son preguntas que tienen este tipo de naturaleza. Y hay preguntas que son tipo apuestas. Esta es una pregunta tipo apuesta, pero esto depende exclusivamente de la confianza que el ciudadano tenga en el mandatario, básicamente. El sistema de justicia no puede estar peor de lo que está probablemente. Y la pregunta es, ¿usted cree que la persona que quiera asumir una responsabilidad lo va a hacer mejor que lo que se puede hacer ahora, sí o no? Y esa es exactamente la pregunta, es una pregunta apuesta, no es una pregunta de razonamiento. Aquí directamente lo que se está preguntando es si queremos apostar por la posibilidad de cambiar las cosas que tenemos, porque lo que tenemos es una porquería. Y eso es una realidad de los hechos. El sistema judicial es el que menos tiene credibilidad de todas las instituciones del Estado, que tradicionalmente ha tenido escasa credibilidad y ha incrementado, de hecho, eso es un dato interesante y relevante estudiado por Latinobarómetro, enormemente. El que sigue manteniendo el peor número, el peor récord en credibilidad en sus funciones por la falta de transparencia y por la corrupción imperante en el sistema de justicia. Entonces, en ese escenario, yo creo que esta pregunta, más que apelar a un razonamiento, que lo tiene que haber, por supuesto, yo creo que apela más a la idea de confiar en que alguien pueda hacer algo para salvarnos de la miseria judicial en que vivimos. Muchas gracias Javier Flores, muchas gracias Virgilio Hernández y muchas gracias Andrés Roche por haber participado en este debate, en este pequeño espacio de tiempo, para que cada uno de ustedes exponga su criterio y que sea la ciudadanía la que tome la decisión. Reitero lo que siempre he dicho, mi compromiso y el compromiso de este espacio Primera Hora siempre será con ustedes, al amparo de la imparcialidad, al amparo de la objetividad y al amparo de crear y construir un Estado que no esté lleno de pasiones negativas, sino un Estado que esté lleno de pasiones orientadas a ser productivos, tanto en una democracia, tanto como en las familias ecuatorianas. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora, aquí en CN Plus.